Hola. A propósito de que el 2026 es un año uno y que ya desde la astrología, la numerología y el tarot se viene hablando de lo potente y profundamente transformador que va a ser este año, yo quise preparar esta serie. Porque el año uno es un año, sí, que marca comienzos, reinicios, semillas nuevas. Es un año donde algo se abre en nuestras vidas, algo arranca y algo nos pide movernos diferente. Y si a eso le sumamos que Saturno y Neptuno van a pasar por el grado uno de Aries, también en el 2026, y que el grado uno de Aries no es cualquier grado. El grado uno de Aries es el inicio del zodíaco, es un punto de reseteo, es un volver a empezar. Aries es ese lugar donde nace la experiencia, donde nosotros decimos yo soy y donde damos ese primer paso. Y cuando un planeta como Saturno, que es del que voy a hablar en este video, llega a ese punto, algo en nuestras vidas nos va a pedir comenzar, pero esta vez con más conciencia, con más responsabilidad y más madurez. Este movimiento nos va a atravesar a todos porque habla de un nuevo ciclo colectivo, nuevas decisiones, nuevas estructuras y una nueva forma de hacernos cargo de nuestra propia vida. Porque Saturno no es un tránsito cualquiera, Saturno es un maestro de vida. Vamos a verlo un poquito al origen dentro de la mitología, que es Saturno o Cronos, que en la mitología griega, que era el dios del tiempo, el que marcaba los ciclos, los límites, el antes y el después. No era un dios cómodo, pero sí era un dios necesario porque representaba el orden, la ley natural, el paso del tiempo y las consecuencias de nuestros actos. En la astrología actual, esa imagen se mantiene. Saturno fue observado desde la antigüedad como el planeta que pone la estructura, que nos confronta con la realidad y que nos pide madurar. Es el planeta de los límites, el planeta de la responsabilidad, del compromiso y también de las lecciones que no podemos evitar. Por eso muchas personas le temen, porque creen que donde está Saturno en su carta, ahí hay castigo, hay dificultad para avanzar o pura negatividad. Y no, Saturno no viene a castigar, viene a enseñar. Y aquí es importante recordar algo fundamental. Todo, planetas, signos, casas, arquetipos manejan energías y tienen luz y sombra, al igual que nosotros los seres humanos. Y es justamente en la sombra donde ocurre el crecimiento. Una carta astral, una lectura de tarot, un proceso de coaching no vienen a decirnos qué está mal con nosotros, vienen a alumbrar. Son como una super lámpara muy potente que ilumina todas esas partes que no siempre nosotros queremos ver. ¿Para qué? Para que nosotros podamos integrarlas, transitarlas sin miedo y aprender de ellas. Porque la sombra no se elimina, no se esconde y no se aparta. Con la sombra se vive. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestra sombra, cuando sabemos identificar cuando nuestra sombra aparece en nuestra vida, es cuando realmente comienza nuestro verdadero proceso de evolución y autoconocimiento. Y Saturno en astrología es justamente ese arquetipo del padre severo, sí, pero también del maestro sabio, el que nos enseña a sostenernos, a poner límites, a hacernos cargo de nuestra propia vida y a construir algo sólido con el tiempo. Por eso desde aquí voy a comenzar una serie de 3 o 4 videos sobre Saturno, viéndolo desde distintos escenarios dentro de nuestra carta astral, para que podamos entenderlo, integrarlo y dejar de tenerle miedo. Por eso, vamos a comenzar como siempre, en orden, por la casa número 1, cuando tenemos a Saturno en la casa 1. Vamos a hablar en este video solo de Saturno, ¿ok? Si está en la casa 1, aquí habla del vínculo con uno mismo, ¿ok? Contigo misma, contigo mismo. De cómo te paras en la vida, de la imagen que construyes, pero sobre todo de la relación interna que sostienes con tu propio proceso. Aquí la vida no va rápido, va profundo, hacia adentro. Muchas personas con Saturno en la casa 1 sienten así como desde muy temprano que no pueden ser espontáneas, que hay esa sensación interna de responsabilidad, de tener que hacerlo todo bien, aunque no siempre sepan qué significa eso de hacerlo bien. No es peso, es una conciencia que está en formación. En esta casa Saturno te muestra dónde todavía te estás conociendo,
donde tu identidad se va construyendo a través de experiencias que te moldean. Estas experiencias pueden ser suaves o incómodas, porque son aprendizajes que serán sutiles o incómodos dependiendo del grado de conciencia con el que tú te permitas transitar el camino que tu alma vino a recorrer. Saturno aquí no te apura, te pide presencia, te pide algo muy concreto, que es honrar tu proceso sin compararte con nadie. Aprender a sostenerte incluso cuando dudas, cuando no tienes todas las respuestas y estás así como en construcción. Aparece una sensación interna que te dice, mejor voy con calma, todavía no. Necesito estar más seguro o segura. Y eso está bien, siempre y cuando no te estés deteniendo por miedo. Cuando la energía de esta casa no está integrada, puede sentirse como una autoexigencia silenciosa. La persona puede avanzar, pero con el cuerpo tenso. Puede lograr muchas cosas, pero puede no disfrutarlas. Aquí Saturno no está pidiendo perfección, sino confianza progresiva. Y bueno, si Saturno está retrógrado, todos los retrógrados van más adentro, ¿verdad? La revisión no viene tanto de afuera, sino con el diálogo interno, de creencias heredadas, de mandatos que se asumieron sin condicionar, de ideas sobre quién deberías ser. La invitación es a redefinirte desde adentro sin necesidad de demostrar nada afuera, ¿ok? El equilibrio llega cuando el vínculo deja de ser un sostén del yo y pasa a ser un espacio de encuentro entre dos identidades que ya están completas. Saturno en la casa 1 vino a ayudarte a habitarte con más verdad. La integración de Saturno se va a dar cuando comienzas a construir una identidad sólida y flexible, a confiar en ti incluso cuando el camino no es lineal. Vamos con Saturno en la casa 2. Aquí hablamos de tu relación con el valor, ¿ok? Es esa relación con lo que vales, con lo que sostienes, con lo que consideras seguro. Aquí la vida te enseña poco a poco que la estabilidad no siempre llega de inmediato, sino que la estabilidad se construye. Y no solo en lo material, sino en algo más profundo, la confianza en ti mismo o en ti misma. Muchas personas con Saturno en la casa 2 sienten que todo cuesta un poco más, no porque están destinadas a la escasez, sino porque su alma vino a aprender a darle peso real a lo que realmente vale, empezando por ellos mismos. Este Saturno en la casa 2 te va a mostrar cómo tu relación o cómo es tu relación con la seguridad, cómo tú te relacionas con la seguridad, con aquello que te hace sentir a salvo, con el dinero, con el trabajo, con el cuerpo, con los recursos y también con esa sensación interna de estoy bien. Saturno aquí tiene experiencias que te invitan a diferenciar entre seguridad real y apego, entre sostener y aferrarte. No es carencia, es aprendizaje sobre el valor. Y también te va a pedir paciencia y coherencia, ¿ok? Te pide que construyas tu estabilidad sin atajos, sin depender únicamente de lo externo para sentirte seguro o segura. A veces se vive como una sensación interna de tengo que cuidarme más, no puedo dar por sentado todo lo que tengo, necesito ordenar mejor mis recursos y eso no es miedo, es conciencia formándose. Cuando la energía no está integrada, puede aparecer una sensación de no soy suficiente. Y no porque siempre falte algo afuera, pero algo dentro dice que no es suficiente. ¿Ok? Puede vivirse como dificultad para disfrutar lo logrado, miedo a perder, autoexigencia ligada al merecimiento, confundir valor personal con productividad. Y aquí Saturno no te está señalando fallas, te está mostrando dónde todavía no te reconoces del todo. Y si está retrógrado, aparecerán preguntas silenciosas como ¿cuánto valgo realmente? ¿Qué creo que tengo que hacer para merecer? ¿De dónde viene esta idea de seguridad que yo tengo? Muchas de esas creencias no nacieron contigo, son aprendidas.
Y la invitación es a soltar viejos patrones y a redefinir el valor desde tu propia experiencia y no desde lo que te enseñaron a medir. A veces el miedo a perder impide recibir o la necesidad de control bloquea la abundancia que puede llegarte a través de otros. El aprendizaje entonces está en sostener tu valor sin cerrarte al intercambio. ¿Ok? Saturno en casa 2 vino a enseñarte a reconocer lo que vale de verdad, a construir una estabilidad interna y a saber que tu valor no sube ni baja según tus resultados. Porque cuando tú sabes lo que vales, lo externo deja de definirte y empiezas a acompañarte. Veamos ahora a Saturno en la casa 3. La casa 3. Aquí Saturno habla de la relación que tienes con tu mente, con la información y con tu forma de comunicarte. No tanto de lo que dices, sino de cuánto sientes que estás lista para decirlo. ¿Ok? Aquí la mente funciona como un filtro. Nada sale sin pasar primero por la revisión. Muchas personas con Saturno en casa 3 sienten que no pueden hablar a la ligera, que necesitan entender bien, saber más, confirmar datos, tener argumentos. Ay, no porque no sepan, sino porque creen que todavía no saben suficiente. Entonces Saturno te dice o te muestra cómo validas tu propio pensamiento. En lo cotidiano se nota en cosas así simples como que escuchas una conversación, sabes de lo que están hablando, piensas, pero no intervienes. Prefieres observar antes de opinar. Sientes que primero tienes que informarte mejor. A Saturno aquí no te bloquea la mente, sino que la vuelve cautelosa. ¿Ok? Y en esta casa te pide responsabilidad con tu palabra. Aprender a hablar desde lo que sabes hoy sin exigirte saberlo todo. Entender que pensar no siempre implica tener la respuesta correcta, sino animarte a procesar en voz alta lo que sabes. Muchas veces aparece la idea interna de cuando sepa más, hablo. Todavía tengo que buscar más información. No quiero decir algo incorrecto. Saturno no te pide silencio, te pide confianza progresiva en tu criterio. Y cuando esta energía en la casa 3 no está integrada, la mente puede volverse excesivamente controladora. ¿Ok? Te puedes cuestionar por todo. Un ejemplo, que estés en una reunión, tienes algo claro que aportar, pero decides callar porque sientes que no tienes todos los datos. Y luego llegas a tu casa y dices, pero si yo sí lo sabía, tenía que decirlo. ¿Ok? Saturno señala dónde hace falta más flexibilidad mental y no más información. Y si está retrógrado, esto se intensifica porque la persona desarrolla una creencia profunda que para hablar tiene que estar muy, muy preparada. Y por eso necesita justificar lo que dice, buscar fuentes, referencias, respaldo. Siente como que su palabra pesa solo si está bien sustentada. Es una estructura mental que se vuelve demasiado exigente. La invitación entonces es a comprender que el conocimiento también se construye en el intercambio y no solamente en el estudio. El equilibrio llega cuando te permites que la experiencia y la intuición también formen parte de tu pensamiento. Saturno en la casa 3 vino a enseñarte a pensar con estructura sin perder fluidez, ¿ok? A confiar en que tu mente es valiosa, incluso cuando está en proceso. A entender que no todo tiene que estar perfectamente argumentado para ser verdadero. Porque cuando te das permiso para pensar en voz alta, tu palabra deja de ser pesada y se vuelve más clara. A veces nos escuchamos nuestro propio pensamiento y nos cachamos en donde sí y en donde no. Ok, voy con Saturno en la casa 4. Esta casa habla de bases emocionales, del hogar interno, de la sensación de pertenencia y de cómo aprendiste a sostenerte emocionalmente. Aquí no se trata solo de la familia como personas, sino de la atmósfera familiar, la atmósfera emocional en la que creciste y de cómo eso se volvió una forma de estar acá en el mundo, ¿ok? Saturno en esta casa suele hacerte sentir que la seguridad emocional no fue algo automático, sino que se construyó y a veces demasiado pronto.
En esta casa te muestra cómo te relacionas con la estabilidad emocional. Y lo puedes notar en lo cotidiano, en cosas como que te cuesta pedir ayuda, prefieres resolver todo solo o sola, siente que tienes que aguantarte lo que sientes, no puedes expresar. No porque no tengas emociones, sino porque aprendiste a ordenarlas, contenerlas o postergarlas. Saturno aquí no quita sensibilidad, la vuelve cuidadosa y te pide madurez emocional. Cuando lo tienes en esta casa, te pide aprender a sostenerte sin cerrarte, a reconocer lo que sientes sin sentir que eso te debilita. Y muchas veces aparece una creencia interna como, ay, bueno, pero es que no es para tanto. Eso se supera. Después veo cómo me siento. Saturno no te pide frialdad cuando está en esta casa, te pide estructura emocional, no evasión. Cuando la energía no está integrada, entonces la emoción se vive con muchísima rigidez. Por ejemplo, estás pasando por algo muy fuerte, un duelo, una separación, que también es un duelo, pero de otra forma, pero igual sigue funcionando como si nada. Cumples y haces lo que toca, pero por dentro algo se te va acumulando. No es falta de emoción, es exceso de contención. Saturno señala dónde hace falta más flexibilidad para sentir sin perder el control. Y si está retrógrado, esta revisión interna es muy silenciosa. La persona suele desarrollar una creencia profunda de tengo que ser fuerte emocionalmente y por eso le cuesta mostrarse vulnerable. Siente que sostener a otro es más fácil que sostenerse a sí misma o mismo. Cree que sentir demasiado es perder estabilidad. No es una herida emocional abierta, es una forma aprendida de autorregulación. ¿Ok? Entonces la invitación aquí es a permitirte sentir sin desarmarte, ¿ok? A ser vulnerable. El equilibrio viene cuando el éxito externo no se construye a costa del sostén emocional interno. Y este Saturno vino a ayudarte a crear un hogar interno estable y habitable, a sentir sin perderte, a sostenerte sin aislarte. Porque cuando tus bases emocionales son firmes, el mundo deja de sentirse tan pesado y la vida se vuelve un lugar más seguro. Para transitar, digo, ¿no? Saturno en la casa 5. Saturno en la casa 5 habla del disfrute, la creatividad, la expresión personal y la relación con el placer. Pero no desde lo impulsivo, sino desde la cautela. ¿Ok? Me explico. Aquí la vida te enseña que divertirte, mostrarte o disfrutar no siempre fue algo automático en tu vida. Hubo una sensación interna de que había que medirse, controlarse o tomarse las cosas en serio. No porque no haya ganas de jugar, sino porque aprender a soltarte fue parte del aprendizaje. ¿Ok? Saturno en esta casa te muestra cómo te permites disfrutar y expresar. En lo cotidiano lo podemos ver como que son personas que les cuesta hacer algo solo por placer. Nunca tienen tiempo. Sienten que primero tienen que cumplir con todo antes de disfrutar. Y se pueden hacer preguntas como que ¿vale la pena invertir tiempo en algo creativo? Saturno aquí no apaga la creatividad, sino que la vuelve responsable. Y esta casa, cuando está en esta casa, te pide que revises tu relación con el disfrute. Aprender que el placer no tiene que ser productivo para ser válido. Que expresarte no requiere permiso externo, por ejemplo. Que muchas veces aparece esa creencia interna de después disfruto. Esto no es tan importante. Ahora no es el momento. Saturno no te pide renunciar al gozo. Te pide integrarlo sin culpa. Y cuando esta energía no está integrada, ¿qué sucede? Que el disfrute se posterga demasiado. Ejemplo, tienes una idea creativa, ¿ok? Algo que te entusiasma, pero que bueno, que lo dejas pasar porque tú consideras que no es una prioridad. El tiempo pasa y ¿saben qué pasa también? El entusiasmo se pierde. Entonces, no es falta de creatividad, es exceso de autocontrol. Saturno señala dónde hace falta más espontaneidad sin perder estructura.
Y si está retrógrado, la persona suele tener una creencia profunda de no debo exagerar, no debo llamar demasiado la atención. Por eso, se mide mucho en su expresión, se guarda lo que siente, minimiza lo que le da alegría. Pero no es por vergüenza emocional, sino es una regulación interna que se volvió demasiado rígida. La invitación de este Saturno aquí es a permitirte disfrutar sin justificarlo. Y el equilibrio llega cuando puedes ser tú sin sentir que eso te separa de los demás. Este Saturno vino a enseñarte a habitarte con madurez, a disfrutar sin culpa, a crear sin exigirte resultados. Porque cuando te permites el placer, la vida se vuelve más liviana y tu expresión más auténtica. Saturno en la casa 6. Saturno en la casa 6 habla de la relación con el trabajo diario, con la rutina, con el cuerpo y con el sentido del deber. No de las grandes metas, sino de cómo te organizas para sostenerte en la vida en tu día a día, ¿ok? Aquí la vida te enseña que nada se mantiene solo, que el orden, el cuidado y la constancia importan, ¿ok? Muchas personas con Saturno en la casa 6 sienten que no pueden improvisar. Necesitan estructura, horarios, listas, hábitos, no por control, sino porque así se sienten en equilibrio. Entonces, en esta casa Saturno te muestra cómo te haces cargo de tu día a día. En lo cotidiano lo podemos ver así como que te cuesta relajarte si tienes pendientes. Sientes que siempre hay algo que toca hacer. Te responsabilizas fácilmente por tareas que otros evitan. Saturno aquí no habla de sacrificios, habla de compromisos con lo concreto. Y te pide coherencia entre lo que dices y lo que haces. Cuidar tu cuerpo, tu energía y tu tiempo como recursos valiosos. Entender que la disciplina no es castigo, es sostén. Y muchas veces aparece una creencia interna como que si no hago, no valgo. Tengo que mantener todo funcionando y después descanso. Saturno no te pide exigirte sin medida, te pide orden con conciencia. ¿Ok? Cuando esta energía no está integrada, sigues cumpliendo tus labores, pero la rutina se vuelve pesada. Por ejemplo, cumples con todos, incluso cuando estás cansada y te dices, no es para tanto, pero el cuerpo te va a empezar como a pasar factura, ¿ok? No es falta de responsabilidad, es exceso de ese deber sin pausa. Y Saturno te señala dónde hace falta equilibrar compromiso con autocuidado. Con Saturno retrógrado, esta revisión puede ser que la persona tiene una creencia profunda de que tiene que hacerlo todo bien para estar en paz. Y por eso se exige más de lo necesario, le cuesta delegar, se siente incómoda incluso cuando descansa. Hay gente que está de vacaciones y todavía está conectado en el trabajo. Pero no es miedo al error, es una estructura interna muy rígida, con un concepto de utilidad extremo. La invitación de Saturno aquí es a redefinir qué significa cumplir, incluyendo el descanso como parte del proceso, agendándolo. El equilibrio llega cuando entiendes que para ser productivo también necesitas descansar. Saturno en la casa 6 te dice que ordenes con conciencia y que trabajes sin olvidarte de ti, que cuides tu cuerpo como aliado y no como herramienta. Porque cuando la rutina se vuelve consciente, el día a día deja de pesar y se convierte en tu verdadera base, tu verdadero sostén, ¿ok? Voy con Saturno en la casa 7. Ok, Saturno en la casa 7 me habla de las relaciones de uno a uno. Parejas, sociedades, vínculos significativos, pero no desde la ilusión, sino desde la realidad del compromiso. Aquí la vida te enseña que relacionarte no es perderte ni salvarte en el otro, es aprender a construir con otro. ¿Ok? Muchas personas con Saturno
en esta casa sienten que los vínculos importantes no llegan rápido o no son ligeros. Suelen vivirse como experiencias que piden tiempo, responsabilidad y madurez emocional. No es castigo, es aprendizaje relacional. Saturno en esta casa te muestra cómo te posicionas frente al otro. En lo cotidiano se nota o lo podemos ver como que tomas las relaciones muy en serio. Te cuesta entrar en vínculos superficiales. Sientes que no cualquiera merece tu energía. Y con Saturno en casa 7, lo que te viene a pedir realmente es límites claros y acuerdos reales. Aprender a decir sí y no cuando es no. Muchas veces aparece una creencia interna como que las relaciones requieren mucho trabajo. No todo es romanticismo. El compromiso se construye y Saturno no te pide aguantar, te pide elegir con responsabilidad. Y cuando no está integrado, los vínculos pueden sentirse muy pesados, ¿ok? Un ejemplo puede ser permanecer en relaciones más tiempo del que resuenas, no por amor, sino por compromiso, costumbre o una responsabilidad asumida de más. No es falta de afecto ni de amor propio, es exceso de deber en el vínculo. Saturno señala dónde hace falta equilibrio entre compromiso y autenticidad. Y si está retrógrado, la persona puede tener una creencia profunda de que relacionarse implica ceder demasiado. Por eso se protegen emocionalmente, les cuesta abrirse del todo, dudan antes de comprometerse. Y no es miedo al amor, es una estructura interna que revisa constantemente el costo de vincularse. Entonces la invitación aquí es a construir vínculos sin perderte. Y el equilibrio llega cuando puedes ser tú dentro de la relación sin dejar de ser tú fuera de la misma relación. Y este Saturno viene a enseñarte a amar con madurez, a comprometerte sin sacrificarte, a construir vínculos reales y no ideales. Porque cuando eliges bien, la relación deja de pesar y se vuelve algo muy agradable para compartir. Un espacio bien agradable de compartir y de crecer, de crecimiento. Voy a hablar con la casa 8, que es la habla de la intimidad, de la confianza, el poder, control, pérdida, transformación, recursos compartidos. Pero en cuanto a Saturno es soltar control y permitirte confiar. Es lo que te viene a enseñar aquí. Aquí la vida te enseña que no todo se maneja con lógica. Hay cosas que se sienten, se atraviesan y se transforman. Muchas personas con Saturno en la casa 8 no se abren rápido, no entregan su energía, su cuerpo, su dinero o su vulnerabilidad, sí porque sí. Necesitan seguridad y cuando no la sienten, se protegen, ¿ok? Entonces, este Saturno te muestra cómo manejas la confianza y el control. En tu día a día lo puedes ver como que, bueno, las personas que tienen Saturno en esta casa, como que les cuesta depender de alguien, incluso aunque lo amen. Le incomoda deberle algo a alguien. Les cuesta mezclar dinero, cuentas o decisiones profundas con otra persona. Se guardan lo que sienten hasta estar seguros de que no les va a costar caro. Pero Saturno aquí no te hace desconfiada, te vuelve consciente de los riesgos, a veces demasiado consciente. Pero te pide madurez en la entrega. Te pide aprender a confiar sin perderte. Soltar el control sin sentir que te estás poniendo en peligro. Una creencia típica aquí puede ser, si me entrego mucho, pierdo poder. Si confío, puedo salir lastimada. Saturno no te pide abrirte con cualquiera, ¿ok? Te pide aprender a abrirte con criterio. Cuando Saturno no está integrado en esta casa, la vida puede sentirse como una negociación interna constante. Todo el tiempo estás negociando contigo mismo. Por ejemplo, que estés en una relación, pero te cuesta contar algo valioso. No porque no quieras contarlo, sino porque una parte de ti siente que si lo dices vas a quedar expuesto o expuesta. Y entonces lo guardas, pero entonces por dentro te pesa.
Estás en esa dicotomía constante. Saturno señala dónde hace falta más confianza emocional y menos control. Y si está retrógrado, la persona suele tener una creencia profunda de que tengo que estar en control para estar a salvo. Y por eso piensan muchísimo antes de dar el primer paso o antes de entregarse en una relación, una confianza. Se guarda la última carta por si acaso, les cuesta soltar resentimientos o deudas emocionales. Puede vivir la intimidad como algo serio, delicado y casi que sagrado. La invitación de Saturno aquí es a transformar esa necesidad de control en capacidad de sostener la vulnerabilidad sin colapsar. Y el equilibrio llega cuando entiendes, no necesito controlar para sentirme segura, necesito sostenerme. Por eso este Saturno vino a enseñarte a usar tu poder con conciencia, a confiar sin ser ingenuo o ingenua, a soltarte sin perderte, a atravesar cambios sin quedarte atrapada en el miedo. Porque cuando aprendes a soltar, tu vida se transforma y tu intimidad se vuelve real. Saturno en la casa 9. Ya vamos por la casa 9. Habla de creencias, sentido, visión de vida, estudio, filosofía, espiritualidad y verdad personal. Y en tu día a día habla de cómo le da sentido a lo que vives. Aquí la vida no se cree cualquier cosa. Necesita coherencia y necesita fundamento. Muchas personas con este Saturno sienten que no pueden adoptar una creencia solo porque sí. Necesitan probarla, entenderla y vivirla. No es falta de fe. Es fe que se construye con la experiencia. Saturno en esta casa te muestra cómo construyes tu visión del mundo. Y lo puedes vivir en tu día a día como que te cuesta creer en algo que no entiendes. ¿Ok? Duda de las verdades absolutas. No crees que existan verdades absolutas. Necesitas que lo espiritual o filosófico tenga un sentido práctico, o sea, que lo puedas bajar, que lo puedas aterrizar y que lo puedas tener en tu día a día. Saturno aquí no cierra la mente, la vuelve crítica y muy responsable. Pero esta casa, cuando Saturno está en la casa 9, te pide coherencia entre lo que crees y lo que vives. No repetir ideas heredadas sin cuestionarlas. No sostener discursos que no aplicas en tu día a día. Muchas veces aparece una creencia interna de como que si voy a creer en algo, tiene que ser real para mí. No quiero seguir algo solo por fe. Necesito comprobarlo. Saturno no te pide rigidez ideológica, te pide verdad interna. Yo diría que aquí es algo así como Santo Tomás, ver para creer. Cuando la energía de esta casa no está integrada, la búsqueda se vuelve como muy pesada. Esta búsqueda del sentido se vuelve bastante pesada. Lees, estudias, buscas respuesta, pero siempre sientes que te falta todavía algo para saber lo suficiente o para sentirte autorizado, autorizada para enseñar, compartir o guiar. No es falta de sabiduría, es exceso de exigencia con la verdad. Saturno señala dónde hace falta confiar más y si está retrógrado, la persona suele tener esa creencia profunda de no puedo afirmar algo si no lo tengo completamente claro. Por eso se cuestionan mucho lo que aprenden. Se distancian de dogmas. Dudan antes de enseñar o de transmitir su visión. No es crisis espiritual, sino una estructura interna que busca un sentido auténtico. La invitación de Saturno aquí entonces a permitirte vivir la fe como un proceso y no como una certeza cerrada. El equilibrio llega cuando lo que crees se refleja en cómo piensas y que como piensas se refleja en cómo vives. Este Saturno vino a ayudarte a construir una visión de vida sólida y honesta, a crear desde la experiencia y a enseñar desde lo vivido. Porque cuando tu verdad está alineada con tu vida, el sentido aparece y la fe se vuelve real. La fe, la espiritualidad, ¿ok? Aquí no hablamos de corrientes religiosas ni nada. Si Saturno está en la casa 10, aquí en la casa 10 habla
de lo cotidiano, del propósito, de la vocación, ¿no? De la responsabilidad social. Pero es básicamente de cómo te haces cargo en tu vida adulta. Lo enfocamos por aquí. Aquí la pregunta no es solo qué haces, sino desde dónde lo haces y con qué nivel de compromiso. ¿Ok? Muchas personas con Saturno en la casa 10 sienten desde temprano un peso interno relacionado con el deber, el logro y la responsabilidad. No necesariamente porque alguien se los imponga, sino porque internamente sienten que tienen que responder. ¿Ok? Y este Saturno te muestra cómo te posicionas frente a la autoridad y al éxito. En tu día a día lo puedes ver como que te tomas muy en serio tu rol personal. Te cuesta improvisar en temas de trabajo. Sientes que no puedes fallar fácilmente. Te exiges más que los demás. Saturno aquí no te frena, te pide consistencia y te pide responsabilidad con tu vocación. Sí, te pide mucha responsabilidad con tu vocación. Te pide no hacer solo lo que se espera, sino construir un camino que pueda sostenerse en el tiempo, ¿ok? Ir más allá, lo que dicen, dar un poco más. Muchas veces aparece una creencia interna de tengo que hacerlo bien, no puedo quedar mal, ¿ok? De esto, de esta labor que voy a hacer, de este trabajo que voy a hacer, depende mucho. Y entonces Saturno no te pide perfección, te pide compromiso real con tu propósito. Y si no está integrado, ese éxito se vive con muchísima tensión. Porque un ejemplo puede ser que logras algo importante, pero en vez de disfrutarlo inmediatamente, entonces te quedas rumiando pensando en lo siguiente que tienes que hacer o en lo que falta por mejorar de eso que acabas de terminar. Y no es falta de capacidad, es exceso de exigencia con el rol. Saturno señala donde hace falta bajar la autoexigencia sin perder responsabilidad, ¿ok? Y si está retrógrado, la persona suele tener una creencia profunda de que tengo que demostrar que soy capaz, que lo puedo hacer. Y por eso se autoexigen en silencio, dudan de su autoridad interna, sienten que todavía no ha llegado eh, a su clímax, por ejemplo, cuando ya tienen bastante camino recorrido. Y no es falta de vocación, es una estructura interna que mide el valor personal a través del logro. La invitación de Saturno aquí entonces a reconocer tu autoridad sin tener que demostrarla todo el tiempo. El equilibrio llega cuando el éxito externo no se construye a costa de tu estabilidad emocional. Y vino a enseñarte, este Saturno, a ocupar tu lugar con madurez, a liderar, pero sin rigidez, a responder sin sobrecargarte. Porque cuando tu rol está alineado con tu mundo interno, el éxito deja de pesar y se vuelve coherente. Ok. Saturno en casa 11. Saturno en casa 11 nos habla en este punto, o sea, la casa 11 el colectivo, la visión, los proyectos, pero en este punto nos habla de cómo eliges a quién pertenecer y con quién construir. ¿Ok? Aquí no todo el mundo entra y no todo proyecto merece tu energía. Muchas personas con Saturno en casa 11 sienten que la pertenencia no es automática, que encajar lleva tiempo y primero observan, miden y evalúan. Porque Saturno en esta casa te muestra cómo te relacionas con los grupos y las causas. Lo puedes vivir en tu día a día como que tienes pocos amigos, pero son vínculos realmente verdaderos. No conectas con grupos superficiales. Te cuesta sentirte parte si no comparten los valores, ¿ok? Saturno no te aísla, te pide coherencia social y te pide compromiso con lo colectivo, pero sin perder tu individualidad. Tú aquí también te pide aprender que pertenecer no es adaptarte a todo y que colaborar no es diluirte. Muchas veces aparece una creencia interna de no encajo en cualquier lugar. Prefiero pocos vínculos pero reales. No quiero perder tiempo. Saturno no te pide cerrarte, te pide elegir bien tus alianzas. Y cuando esta energía no está integrada, puede aparecer distancia social.
¿ok? Y, por ejemplo, estás en un grupo, pero te mantienes al margen. Observas, analizas, pero no terminas de involucrarte porque sientes que del todo ese no es tu lugar. Y no es falta de sociabilidad, es exceso de reserva, ¿ok? De atreverte. Este Saturno entonces te señala dónde hace falta abrirte un poco para ampliar tu criterio, ¿ok? Y si está retrógrado, la persona suele tener una creencia profunda. Pertenecer implica adaptarme demasiado y por eso prefieren estar solos antes que ceder, dudan antes de sumarse a proyectos, se cuestionan su lugar dentro de los grupos. No es rechazo al colectivo, sino es una estructura interna que revisa el sentido de pertenencia. La invitación aquí entonces es, permítete formar parte sin perder tu voz. Y el equilibrio llega cuando puedes aportar al grupo desde lo que realmente tú eres. Este Saturno vino a enseñarte a construir redes con sentido, a elegir vínculos que acompañen tu crecimiento y a participar sin diluirte. Puedes escuchar los criterios de otros, pero no perder tu autenticidad, porque cuando perteneces desde dentro, la coherencia del futuro se vuelven posibles. La casa 12, que ya llegamos a la casa 12, es la casa del inconsciente, los miedos, el cansancio y la necesidad del contacto con algo más grande que tú. Pero cuando Saturno está aquí, habla de cómo manejas lo que no se ve, de lo que cargas por dentro, aunque nadie lo note. Y no se expresa hacia afuera, se expresa en silencio. Saturno en esta casa te muestra cómo te relacionas con tus límites internos, ¿ok? Y lo podemos ver en el día a día, es como que te cuesta pedir ayuda incluso cuando sabes que la necesitas. Cuando sabes que la necesitas, pero no tienes las herramientas para pedir ayuda. Cargas con más de lo que dices. Te exiges seguir aunque estés agotada o agotada. Necesitas momentos de soledad para resetearte. Y Saturno aquí no te aísla, te muestra dónde necesitas parar. Te pide responsabilidad emocional y espiritual. Aprender a escuchar el cansancio antes de que se vuelva desgaste. Darte permiso para retirarte sin culpa, reconocer que no todo se resuelve haciendo. Muchas veces aparece una creencia interna de como tengo que poder sola o solo, no quiero ser una carga, después descanso. Y cuando esta energía no está integrada, el peso se acumula por dentro. Esta energía se vive muy en el cuerpo. Y entonces dices, sigue funcionando, cumpliendo, ayudando a otro, pero por dentro estás agotado o agotada. No lo dices, no lo muestras, pero el cuerpo o el ánimo empiezan a pasar factura. No es debilidad, es falta de descarga emocional. Entonces, ¿qué nos señala Saturno? Acá. ¿Dónde hace falta soltar antes de colapsar? Y si está retrógrado, esta revisión es muy profunda, pero en el inconsciente. La persona suele tener una creencia silenciosa de no debo molestar con lo que me pasa. Por eso se guardan lo que sienten, se refugia en la autosuficiencia, les cuesta pedir contención y no es por miedo al otro, sino que es una estructura interna que aprendió a sostenerse solo o sola. La invitación de Saturno aquí es a permitirte ser sostenido o sostenida, aunque sea poco a poco. El equilibrio llega cuando entiendes que descansar también es parte de tu responsabilidad. Y por eso esta energía en casa 12 lo que viene a enseñarte es a habitar el silencio sin perderte, a reconocer tus límites internos, a descansar sin culpa. Porque cuando te haces cargo de tu mundo interno, la vida deja de pesarte y el alma respira. Ya hicimos el recorrido por las 12 casas. Y como viste, Saturno no habla de castigos ni de mala suerte, habla de procesos de maduración que se viven dentro en forma distinta según el área de vida que activa. Cada casa nos mostró un tipo de aprendizaje, ¿ok?
En algunas el foco estuvo en la identidad, en otras en los vínculos, en otras en el trabajo, la fe, el descanso o el control. Pero ahora es importante recordar algo clave. Saturno no se interpreta solo. Yo diría que nadie, pero específicamente este tipo de planetas. En una carta natal real, Saturno no actúa aislado. La experiencia de Saturno cambia según el signo en el que esté Saturno, la casa donde se ubica, si está directo o retrógrado y con qué otros aspectos, planetas se relaciona dentro de tu carta. Porque no se vive igual un Saturno en casa 1 en Aries que un Saturno en casa 1 en Cáncer. Tampoco se expresa igual si Saturno está acompañado por Martes, Venus o la Luna. O si, por ejemplo, recibe tensiones o apoyos de otros planetas. La casa te dice dónde se vive el aprendizaje, lo que acabamos de ver. El signo te dice cómo lo vives y los aspectos te muestran herramientas o desafíos, ¿ok? Dependiendo del tipo de aspecto. Cuando se analiza Saturno en una carta personal, no se trata de etiquetar ni de asustar. Se trata de entender qué tipo de responsabilidad te está pidiendo la vida, en qué área necesitas más estructura y cómo puedes sostenerte en ese proceso sin sobrecargarte. O sea, cómo podemos caminarlo, ¿no? Saturno bien trabajado se convierte en tu mayor sostén y no en un peso. Si algo de este recorrido te resonó, suscríbete ahora, activa la campanita, dale like, comparte, comenta. Y si quieres saber cómo se expresa Saturno en tu carta específicamente, puedes escribirme por DM en Instagram y con gusto yo te explico cómo trabajarlo de forma personal. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarme en este camino. Gracias, de verdad, gracias, gracias.